acerca de la metástasis hepática de origen de los tumores neuroendocrinos. Como una breve introducción, pues al momento del diagnóstico de los tumores neuroendocrinos, entre el 40 y 50% van a tener metástasis, la mayoría van a ser metástasis hepáticas. Para estos pacientes van a haber gran variedad de opciones terapéuticas que van entre quirúrgicas, tratamiento locorregional y tratamiento sistémico. En la quirúrgica tenemos la cirugía con intención curativa, el trasplante y la citorreducción. Entre las terapias locorregionales, la que más se utiliza es la ablación percutánea, y bueno, entre el tratamiento sistémico, quimioterapia, tratamiento con radionúcleo y tratamiento dirigido. Este tipo de tumores, pues metastásico, el tratamiento va a ser complejo y por lo tanto requiere la discusión de estos pacientes en un comité multidisciplinar. Este tipo de tumores lo vamos a dividir en no funcionales y funcionales. Los no funcionales, al no producir síntomas, al momento del diagnóstico, como hemos visto, van a tener metástasis, mientras que los funcionales sí que suelen dar antes síntomas y va a variar en función del tipo de hormonas que van a producir. Podemos tener tumores carcinoides, que el principal productor de hormona va a ser la serotonina, y como vemos se va a localizar en a nivel de distintos lugares a nivel gastrointestinal. El insulinoma, que su principal hormona va a ser la insulina, por lo tanto va a producir hipoglicemia y su lugar de asentamiento va a ser el páncreas. El glucagonoma, que va a producir su principal hormona, el glucagón, por lo tanto va a producir diabetes mellitus, igualmente su principal localización el páncreas, y bueno, otro tipo de tumores como el gastrinoma, somastinoma y el lipoma, ¿vale? En cuanto al diagnóstico y estadificación, principalmente hay que hacer tres tipos de diagnóstico: un diagnóstico bioquímico, un diagnóstico por imagen, más que todo para ver la anatomía del tumor y la afectación, no solamente donde se localiza el tumor primario, sino también la afectación a nivel de la metástasis hepática, y un diagnóstico patológico. Para el diagnóstico bioquímico, lo más utilizado es la determinación sérica de la cromogranina A. Se utiliza no solamente para seguimiento, porque los pacientes que después que se opera nos ayuda para un seguimiento y determinar si aumenta o disminuye la cromogranina A, sino también que nos ayuden como determinar la esperanza de vida de estos pacientes. En cuanto al ácido 5-hidroxiindolacético, esto se determina en orina y sobre todo para aquellos pacientes con tumores carcinoides. En cuanto al diagnóstico de estadificación por imagen, el más utilizado es el TAC multifásico, que va a ser la prueba inicial. Estos son tumores que van a tener una rica vascularización y por lo tanto se va a observar principalmente en la fase arterial. Sin embargo, hay tumores, o los tumores que miden menos de 1 centímetro, pues muchas veces el TAC no logra identificar la metástasis hepática y por eso no podemos apoyar en la utilización de una resonancia magnética, que va a ser un poco más sensible y específico en cuanto a la determinación de metástasis hepática. Otro tipo de estudio, como la gamografía de receptores de somatostatina, que es el Octocran, que nos va a ayudar a localizar el tumor primario y las metástasis de los tumores neuroendocrinos, y nos va a permitir identificar a los pacientes que sean potencialmente sensibles al uso de análogos de somatostatina e incluso a terapias con radionúcleo, ya que estas terapias pues se van a fijar a los receptores de somatostatina. Y otro tipo de imágenes menos utilizado, pero que aumenta la sensibilidad y especificidad, la tomografía por emisión de positrón, el PET. Sobre todo hoy día el más utilizado es el PET con dotatate, ya que estos también utilizan receptores de somatostatina y por lo tanto van a aumentar la sensibilidad del diagnóstico de estos tumores.
En cuanto al diagnóstico patológico, es fundamental realizar un diagnóstico patológico para el estudio de una histología y sobre todo para determinar la actividad proliferativa del Ki67, ya que esto también nos va a orientar hacia el tratamiento a seguir con estos tipos de tumores. Clásicamente se han dividido en tres tipos. G1, que va a tener un Ki67 por debajo o igual del 2%, y son los que son bien diferenciados. Un G2 que se ubica entre el 3 y el 20%, que son moderadamente diferenciados, y aquellos pobremente diferenciados, aquellos que se ubican con un Ki67 por encima del 67%. Y estos tumores que son pobremente diferenciados no se recomienda un tratamiento quirúrgico, sino un tratamiento sistémico, ya que van a ser tumores altamente agresivos. Como vemos, estas son imágenes de un TAC, de un tumor neuroendocrino con metástasis hepática. Como vemos, la fase arterial se ve muchísimo mejor, ya que estos tumores son ricamente vascularizados, y esto es una fase portal. Esto es un estudio publicado este año, en el 2022, en el que habla acerca de la metástasis hepática de los tumores neuroendocrinos y las perspectivas de los cirujanos. Esto es un algoritmo propuesto en cuanto al estudio por imágenes en este estudio. Como vemos, cuando se diagnostica de un tumor neuroendocrino, se debe la primera prueba a realizar una prueba con triple fase y ya decidir si estos pacientes van a ser resecados o no son potencialmente resecables. Si no son potencialmente resecables, simplemente se realizar seguimientos con TAC de tórax, abdomen y pelvis, mientras que si son potencialmente resecables, ver el patrón que tienen la metástasis. Si son pequeñas pero múltiples, recomiendan realizar una gammagrafía, una resonancia, mientras que si son grandes y dominantes, recomiendan realizar un PET-TAC con dotatate. En cuanto al patrón de distribución de la metástasis hepática, se han descrito tres patrones de diferencia que van a estar basados en la localización y extensión de la metástasis hepática. El patrón simple tipo 1 es aquellos que van a ser una enfermedad metastásica limitada, es decir, una lesión única, o que van a afectar dos segmentos cercanos. Esto al momento del diagnóstico se ha descrito entre el 20 y 25% de los pacientes, y pues estos son los pacientes que se van a beneficiar a lo mejor de un tratamiento quirúrgico con intención curativa. El patrón complejo tipo 2 son aquellas lesiones dominantes pero con metástasis bilobales, es decir, una lesión dominante y que van a tener metástasis satélite. Se describen que entre el 10 al 15% de los pacientes, y estos se han descrito que se pueden realizar dos tipos de opción terapéutica. Una o dos que en cuanto a la cirugía en doble tiempo, o realizar una metastasectomía de la metástasis dominante y realizar tratamiento ablativo de las lesiones satélites. Mientras que el patrón tipo 3, que lastimosamente es el más frecuente, son metástasis difusas y multifocales con prácticamente ausencia de parenquima sano, y estos pacientes van a ir de entrada para tratamiento sistémico o trasplante hepático. En cuanto a las opciones terapéuticas, como vemos, tenemos tres principales brazos: tratamiento quirúrgico, locorregional y sistémico. En cuanto al quirúrgico, bueno, tenemos la resección hepática con intención curativa, citorreducción y el trasplante. En cuanto a locorregional, la ablación local, embolización arterial y radioembolización. Y el sistémico, análogo de somatostatina, quimioterapia, sunitinib y la radionucleo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues este es el único tratamiento curativo de estos pacientes, y solamente se va a poder ofrecer hasta un 20% de los pacientes que sean diagnosticados de metástasis hepática. El objetivo de la cirugía pues es lograr la mejoría o desaparición de los síntomas hormonales, mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Se ha visto que la resección hepática con intención curativa pues puede lograr conseguir una supervivencia a los 5 años mayor del 50%, y a los 10 años entre 35 y 51%. Sin embargo, se han descrito altas tasas de recurrencia a los 5 años, entre un 67 y 94%, aún después de una cirugía potencialmente curativa. Para los requisitos mínimos indispensables para optar por este tipo de tratamiento,
el principal es que pacientes que sean con lesiones bien diferenciadas, es decir, G1 con un Ki 67 por debajo del 2%, o un G2 pero con un Ki que sea por debajo del 10%. Igualmente un tumor primario completamente resecado, que sea potencialmente resecable, posibilidades de una resección completa de todas las metástasis hepáticas sin comprometer la función hepática, la ausencia de comorbilidades que contraindiquen la cirugía. Y también pues la ausencia de lesiones extrahepáticas o carcinoma peritoneal difuso. En cuanto a la citorreducción cirugía hepática de debulking, esta consiste en una resección de al menos 90% del volumen tumoral y pues se ha descrito que a los 5 años ofrece supervivencia por encima del 70% en la mayoría de las series. Los objetivos de este tipo de tratamiento es controlar los síntomas de hipersecreción tumoral, retrasar la progresión tumoral y prolongar la supervivencia. Este es un estudio publicado en el 2016 que, como vemos, compara a aquellos pacientes que se les realizó la cirugía de bulking. Ellos resecaron no hasta un 90, sino mayores del 70% de la masa tumoral, y lo compararon con aquellos que no resecaron o fueron resecados por debajo del 70%, y pues como vemos, pues sí que prolonga la supervivencia de estos pacientes. En cuanto al trasplante hepático, pues se va a ofrecer a una serie de pacientes muy seleccionados, sobre todo pacientes jóvenes, por edad menores de 55 años. Y bueno, la serie con supervivencia de 5 años varía entre un 14 y 90%. Esto es una tabla que publica o describe los criterios de selección para ofrecer un trasplante hepático, como eran los criterios de Milán y los criterios de ANE, que coinciden en la mayoría de los puntos, es decir, el grado histológico que tiene que ser por debajo de un Ki 67, por debajo de un 10%, que la localización a nivel, que el tumor primario ya debe estar extirpado antes del trasplante, y bueno, que la afectación hepática sea por debajo de un 50%, ¿vale? Si es verdad que los criterios de NET dicen hasta un 75% si tiene síntomas hormonales. Y bueno, la verdad es que tiene que ser por debajo de 55. En cuanto a tratamientos locorregionales, la ablación local se puede hacer por radiofrecuencia, microondas, láser o crioterapia. La radiofrecuencia es la más empleada. Esta está indicada en aquella metástasis hepática menores de 5 centímetros y que sean entre 3 a 4 lesiones. Esta consiste en la introducción de un electrodo que va a producir calor y por lo tanto necrosis de la masa tumoral. Ofrece una baja morbilidad y una baja mortalidad. Se puede hacer tanto percutáneo como por la laparoscopia. Y ofrece una supervivencia a los 5 años del 53 al 80%. Otro tipo de tratamiento locorregional, como es la embolización transarterial, consiste en acceder o cateterizar la arteria hepática y a través de ella inyectar partículas de alcohol que va a hacer que disminuya la vascularización del tumor y por lo tanto producir necrosis del tumor. Igualmente la quimioembolización arterial, que es el mismo principio, salvo que en vez de inyectar alcohol, pues ya inyectan fármacos citotóxicos, produciendo también necrosis selectiva de las metástasis. Esta estaría indicada en pacientes que no sean candidatos a cirugía, en tumores sintomáticos, y bueno, las contraindicaciones serían una trombosis portal, una insuficiencia hepática o aquellos pacientes que tengan una trombosis biliar previa. Se han descrito que la respuesta oscila entre 53 y 100%, pero que la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años es de 18 meses y la supervivencia como tal es de 40 a 83%. La radioembolización, pues, esta consiste igualmente en cateterizar una arteria hepática y de forma más selectiva, pues ir hacia las ramas que irrigan el tumor y se van a inyectar microesferas que van a contener itrio.
Estos estarían indicados en tumores de gran tamaño por encima de 10 centímetros y aquellos pacientes que se hayan visto refractarios al tratamiento sistémico como es la quimioterapia. Se han descrito supervivencia a los 5 años hasta del 46%. Y ya para terminar, pues tratamientos sistémicos, como son los análogos de somatostatina, pues estos tumores van a tener múltiples o abundantes receptores de somatostatina, por lo tanto esto lo que van a hacer es disminuir la producción hormonal y parece que retrasa el crecimiento de los tumores. La quimioterapia sistémica, que es el más empleado el cisplatina y el depósito como primera opción terapéutica. Terapias dirigidas como es el sunitinib y el everolimus. Y bueno, ya para concluir, el tratamiento con radionúclidos, que estos son simplemente tratamientos sistémicos en el que consiste en inyectar radioactivos con itro o lutecio. Y está indicado en pacientes inoperables y se han descrito tasas de respuesta hasta un 30%. Este es un algoritmo que sale en la guía como en resumen de prácticamente toda la sesión. Como vemos, hay que hacer primero un diagnóstico tanto bioquímico como anatómico a través de una imagen, como histológico, y ya en función del diagnóstico histológico decidir el tratamiento a seguir. Si es un G3, es decir, pobremente diferenciado, pues ya sería un tratamiento sistémico. Mientras si está bien diferenciado, pues y hay un tumor primario que es resecable y ausencia de enfermedad extrahepática, ya ver qué tipo de patrón son las metástasis. Si es un patrón tipo 1, como hemos visto, se puede ofrecer resección hepática con intención curativa, y si la cirugía está contraindicada, pues realizar ablación local, quimioembolización o embolización arterial. Si es tipo 2, como hemos visto, se puede hacer cirugía en un tiempo o 2 tiempos, realizando resección más o menos radiofrecuencia. Y si es tipo 3, pues ya sería un tratamiento sistémico, y en los casos muy seleccionados, pues realizar un trasplante hepático. Como conclusiones, pues las opciones terapéuticas, como hemos visto, son múltiples, incluyen cirugía, terapias regionales y terapia sistémica. A día de hoy la cirugía como tal es el único tratamiento potencialmente curativo, y que bueno, que el tratamiento con metástasis neuroendocrina es el multidisciplinario y que se debe personalizar según las características de cada paciente y tumor. Bien, gracias.